Bueno, gente, seguimos con el capítulo sexto ya, ¿puede ser? Bueno, después lo voy a revisar, pero no sé. El lenguaje como método. Uno, la necesidad de una metodología. Al igual que una necesidad de una postura filosófica, ¿no? Sin algunos elementos de metodología del conocimiento y de teoría general del derecho resulta más difícil o a veces imposible desentrañar el porqué de las diferencias luego puntuales entre diversas obras. La omisión de explicitar tales principios elementales pueden llevar a discusiones inútiles en las que se hacen jugar argumentos al margen de toda ciencia. En este primer capítulo retomaremos algunos aspectos de la teoría general que a nuestro juicio es indispensable tener presente en el estudio y la aplicación del derecho. Sin un punto de partida claro acerca de qué es una definición en derecho, cuál es la relación de las palabras o designaciones que se utilizan en el mundo, qué son y para qué sirven las clasificaciones, qué es eso de la naturaleza o la esencia de una institución jurídica, solo se puede escribir una obra lomática, es decir, una obra dedicada a la lucha de palabras. Además de los problemas de valoración económica o social, pesa demasiado el problema del poder y la autoridad frente a la libertad. 2. La textura abierta del lenguaje ordinario y la del lenguaje jurídico. Esto es puro Genaro Carrió. Cita una obra suya. Como expresa Hosper, las palabras no son más que rótulos de las cosas. Ponemos rótulos a las cosas para hablar de ellas y por ende las palabras no tienen más relación con las cosas que la que tienen los rótulos de las botellas con las botellas mismas. Cualquier rótulo es conveniente en la medida en que nos pongamos de acuerdo acerca de él y lo usemos de manera consecuente. La botella contendrá exactamente la misma sustancia aunque peguemos en ella un rótulo distinto, así como la cosa sería la misma aunque usemos una palabra diferente para designarla. ¿Sí? Ya dijimos algo de la prisión preventiva, ¿no? No sé. ¿Qué diferencia hay entre la prisión preventiva y la pena de prisión? Por eso creo que es más acorde a la realidad llamarla pena de prisión preventiva, ¿sí? Como quinta pena, como quinta clase de pena. 3. Uso común. El lenguaje no sería utilizable si no hubiera algunos acuerdos convencionales sobre qué rótulos poner a qué cosas. Hay por ello un uso común o convencional de las palabras. Pero ese uso común sirve de poco en el lenguaje científico, pues generalmente carece de suficiente precisión, estando afectada de vaguedad y ambigüedad. Es decir, que frecuentemente una misma palabra puede ser utilizada en una gran diversidad de sentidos y que quienes la emplean no siempre están conscientes de cuál es el sentido en el que se está utilizando en el momento, ni cuál es el sentido en el que se la está utilizando su contendiente en la disputa. El uso común no solo se emplea en el lenguaje ordinario, sino también en el llamado lenguaje técnico o científico. 4. La textura abierta del lenguaje. Es imposible superar esa dificultad, pues el lenguaje natural tiene, como siempre, textura abierta. No puede lograrse precisión en las definiciones, palabras o símbolos, a menos que construyamos un lenguaje artificial. Esto es lo que han hecho las ciencias exactas y eso es lo que
hasta ahora no puede hacer el derecho. En consecuencia, no puede lograr la precisión que caracteriza a las llamadas ciencias exactas. Digamos, no. En cualquier caso, la aplicación de la lógica simbólica al derecho permite evitar razonamientos inválidos, pero no soluciona el problema de la imprecisión del lenguaje y de los términos jurídicos de que se parte, ni tampoco su uso emotivo. Sí, de hecho, por ejemplo, el argumento contrario sensu no es válido, lógicamente. Hay que leer al Churrón y Bulín en ese sentido. Pero se utiliza como si la norma habilita a hacer esto en determinadas circunstancias, es porque no habilita hacerlo en esta otra. Eso es lógicamente inválido. Tampoco soluciona, desde luego, los problemas axiológicos que es indispensable tener en cuenta en la interpretación y aplicación del derecho. Dicho palabras de Popper, en la ciencia cuidamos de que las aseveraciones que hagamos nunca dependan del significado de nuestros términos. Es por ello que nuestros términos nos dan tan pocos problemas, no los recargamos. Tratamos de asignarles tan poco peso como sea posible. No tomamos su significado demasiado seriamente. Estamos siempre conscientes de que nuestros términos son un poco imprecisos, dado que hemos aprendido a usarlos solamente en aplicaciones prácticas y llegamos a la precisión no reduciendo su penumbra de vaguedad, sino más bien manteniéndonos bien dentro de esta. 5. El uso común y la libertad de estipulación. No existe ninguna obligación de atenerse al uso común, pero cuando empleamos una palabra de manera distinta al uso común, debemos informar a nuestros oyentes acerca del significado que le damos. Inversamente, cuando no informamos a nuestros oyentes del sentido en el que estamos usando las palabras, ellos tienen todo el derecho a considerar que las estamos usando en su sentido convencional. En otras palabras, que seguimos el uso común. Dicho de otra manera, cualquiera puede usar el ruido que le plazca para referirse a cualquier cosa, con tal de que aclare qué es lo que designa el ruido en cuestión. Claro está, no siempre es conveniente apartarse del uso común, pues se corre el riesgo de no ser entendido o ser mal interpretado. La regla de la libertad de estipulación ha de tener aplicación principalmente en los casos que a. No haya una palabra para aquello de lo cual se quiere hablar. B. Aquello de lo que se quiere hablar ya tiene una palabra que lo representa adecuadamente, pero el uso común utiliza otra palabra para designarlo. Y esta otra palabra induce a confusión, es oscura o lleva a conclusiones sin fundamento. C. El caso más importante en que es recomendable apartarse del uso común es cuando la palabra empleada convencionalmente tiene tal vaguedad e imprecisión que resulta insatisfactorio continuar usando la palabra siguiendo el uso común. En tal caso, si consideramos que es una frecuente constante de confusión continuar empleando la palabra de acuerdo al uso común, podemos tratar de hacer una de dos cosas. La primera es abandonar la palabra totalmente, o la segunda, continuar usando la misma palabra, pero tratar de modificarla usándola en algún sentido especial y más limitado, por lo general restringiéndola arbitrariamente a alguna parte específica del vasto dominio que tiene. En derecho administrativo es frecuente ver aparecer palabras de difícil comprensión que no agregan claridad al lenguaje, sino a la inversa. En tales casos conviene aligerar la carga superflua, sobre todo cuando los autores difieren mucho entre sí respecto a sus alcances. Y acá creo que se habla del poder de policía, un invento. Poder de policía en el derecho administrativo de la administración. ¿Sí? 6.
La definición de las palabras del derecho como un problema metodológico. Queda dicho con lo expuesto que la definición de las palabras jurídicas será casi siempre una cuestión de libertad de estipulación, pero esto no significa que carezca de importancia ni que pueda hacerse demasiado arbitrariamente. Tiene importancia porque según el uso que le demos a la expresión, así debemos aplicar luego todas las demás consecuencias jurídicas pertinentes. La claridad del concepto que se estipule es un prerequisito de la claridad de todo lo que luego... Sí, mamita. La de abajo es su amiga, pero por su cara es blanca y después hizo así, le dio una manzana, le comió y se le salió un diente y después cuando la hada vino le regaló 2 chupetines, uno para su amigo y otra para la que le salió el diente. ¿En serio? Sí. Bueno. Pero yo quiero estar acá con vos. Vale, quédate. Pero ponelo bajitos. Bueno, bien bajito lo voy a poner. ¿Y cuánto? ¿En cuántos años nací? O igual como pongo No, el ese es celular. otro. Ese es otro. No. Bueno, vos lo haces y después puedo ver lo que estás viendo. No. No sabía cuánto es. ¿En cuántos años naciste vos? 1995. Entonces pusiste esos números. Exactamente. Y yo pongo en mis números que yo nací. Exactamente. La claridad del concepto... La claridad del concepto que se estipule es un prerequisito de la claridad de todo lo que luego se exponga sobre el tema. Debemos así evitar desde el comienzo caer en lo que Popper llama uno de los prejuicios que debemos a Aristóteles, el prejuicio de que el lenguaje puede ser hecho más preciso por el uso de definiciones. Una definición no puede establecer el significado de un término. Estos, por muchas razones, serán posiblemente tan vagos y confusos como los términos con los cuales comenzáramos. Todos los términos que realmente son necesarios son términos indefinidos. Tampoco se trata de averiguar, por supuesto, la naturaleza o esencia de las cosas o las instituciones. Como recuerda Alf Ross, pertenece al pasado la formulación de preguntas tales como ¿es lo que algo realmente es? Ello se vincula a la creencia de que las palabras representan objetivamente conceptos o ideas dados cuyos significados deben ser descubiertos y descritos. La que se remonta a la teoría de la definición de Aristóteles, en la cual el filósofo se pregunta qué son realmente verdad, belleza, bondad, etc. Cree posible establecer definiciones verdaderas. No se trata de que una definición estipulativa sea tan buena como cualquier otra, sino de que los criterios para compararlas no puedan ser los de verdad o falsedad, pues esos términos simplemente no se les aplican. Tenés todo gordo. Las definiciones estipulativas solamente son arbitrarias en el sentido especificado. Repito, las definiciones estipulativas solamente son arbitrarias en el sentido especificado. Pero el que sean claras, oscuras, ventajosas o desventajosas, etc., son cuestiones de hecho, en base a las cuales ha de deducirse la conveniencia o inconveniencia de la definición estipulativa que se proponga. Con mucha mayor razón, entonces, cabrá evitar las definiciones
las definiciones dogmáticas en las cuales la noción responde a una tendencia irreprimible de la razón. La búsqueda de lo incondicional. En este caso, lo que se busca es una fuente única, ilimitada y suprema de toda normación jurídica y de toda justificación jurídica. Tal fuente, si la hay, está más allá de nuestras posibilidades de conocimiento y de expresión. Al formular una definición estipulativa, debemos buscar una lista de las características de la cosa considerada sin las cuales la palabra no podría aplicársele. Estas serán las características definitorias de la palabra. Ahora bien, la denotación no debe ser demasiado amplia ni restringida. También existe el peligro de que la denotación sea demasiado amplia y restringida. Siete. Los elementos a considerar para estipular las definiciones. Ahora bien, ¿con qué criterio estableceremos qué características nos parece definitorias a fin de estipular el uso que daremos a las palabras? Otra vez, debe insistirse en que esto no es una cuestión dogmática ni que se ponga en juego grandes principios jurídicos, sino una cuestión metodológica, pragmática de mera conveniencia u oportunidad. En esto concuerda no solo la teoría general y la metodología de la ciencia, sino también muchos administrativistas, pero no todos. Este es el primer punto fundamental de la cuestión. Si se piensa que solo hay una definición posible para cada institución necesariamente válida en determinado ordenamiento jurídico, que todos los que no la comparten incurren en error, entonces la cuestión está irremisiblemente desencaminada. Discutir sobre esa premisa es como ir y venir en una verdadera vía muerta y hacer monumentos a la esterilidad, en las palabras de Carrió. Después te voy a hacer un té negro. ¿Querés? ¿Con limón? ¿Qué? ¿Té con limón querés? No. Lo tomo yo. Lo que habrá que discutir en consecuencia es, ante todo, cuáles son los objetos sobre los cuales discurriremos y de los cuales diremos si corresponde o no agruparlos en una definición o en varias. Es decir, cuál es la realidad que en principio y globalmente entraremos a analizar. En segundo lugar, y partiendo así del marco global, no de un pequeño sector arbitrariamente establecido y menos de una definición presupuesta, deberá analizarse cuál es el régimen jurídico imperante y aplicable a esa realidad, a fin de investigar qué cosas reciben un mismo tratamiento jurídico y cuáles reciben un tratamiento jurídico distinto. Si un grupo de cuestiones reciben sustancialmente igual régimen jurídico, entonces será conveniente agruparlas en una misma definición. Repito esto como muy importante. Si un grupo de cuestiones reciben sustancialmente igual régimen jurídico, entonces será conveniente agruparlas en una misma definición. Insisto con el tema de la prisión preventiva. En este último punto estará el centro de la discusión, en determinar qué grupo de hechos recibe qué trato sustancialmente igual de parte del derecho. Claro está, esto es lo que el jurista está capacitado para hacer, y esto es también lo que vale la pena discutir, pero siempre teniendo en claro que una vez llegado del acuerdo sobre cuáles son las cosas o asuntos que recibe el cierto ordenamiento jurídico, el agruparlos o no bajo determinada definición será siempre una cuestión de conveniencia, que solo en términos de utilidad, claridad, oportunidad, etcétera, puede ser discutida. No se podrá decir de ella que es verdadera o falsa. 8. Definición y clasificación. Lo antedicho debe repetirse en lo que se refiere a las clasificaciones de tipo jurídico, que presentan los mismos caracteres metodológicos que las definiciones. En verdad, incluso puede afirmarse que la definición solo puede resultar de una clasificación previa de objetos. Veamos en qué consiste científicamente una clasificación. Cuando empleamos palabras de clase, pues agrupamos muchas cosas bajo una misma denominación, entre paréntesis, asignamos el mismo rótulo
lo impreso a muchas botellas sobre la base de las características que estas cosas tienen en común. Al usar la misma palabra para referirnos a muchas cosas, tratamos a estas, al menos por el momento, como si fuesen todas iguales e ignoramos sus diferencias. En este hecho yacen las ventajas y desventajas de las palabras de clase. Posiblemente no hay dos cosas en el universo que sean exactamente iguales en todos los aspectos. Por consiguiente, por semejante que sean dos cosas, podemos usar las características en que difieren como base para colocarlas en clases distintas. Podemos elegir un criterio para la pertenencia a una clase tal, detallado y específico que en todo universo no hay más que un miembro de esa clase. En la práctica no lo hacemos porque entonces el lenguaje sería tan incómodo como lo sería si todas las palabras fuesen nombres propios. Lo que hacemos es usar palabras de clase amplias y luego, si necesario, establecemos diferencias dentro de la clase como base para ulteriores distinciones, dividiendo la clase principal en tantas subclases como consideramos conveniente. De igual modo, probablemente no haya dos cosas en el universo tan diferentes entre sí que no tengan alguna característica comunes, de manera que constituyen una base para ubicarlas dentro de una misma clase. Por ello, podemos razonablemente clasificarlas de una u otra manera, agruparlas de uno u otro modo según las características asimilables o, al contrario, diferenciables que no interese destacar. Me parece que debería decir que nos interese destacar. Las características comunes que adoptamos como criterio para el uso de una palabra de clase son una cuestión de conveniencia. Nuestras clasificaciones dependen de nuestros intereses y nuestra necesidad de reconocer tanto las semejanzas como las diferencias entre las cosas. Muchas clasificaciones distintas pueden ser igualmente válidas. Hay tantas clases posibles en el mundo con características comunes o combinaciones de estas que pueden tomarse como base de una clasificación. El procedimiento que adoptamos en cada caso en particular depende en gran medida qué es lo que consideramos más importante, las semejanzas o las diferencias. No hay una manera correcta o incorrecta de clasificar las cosas. De mismo modo que no hay una manera correcta o incorrecta de aplicar nombres a las cosas. Cada palabra no cumple otra función que la de ordenar y sistematizar los conocimientos que se quieran transmitir, desde sus principios más generales hasta sus nociones más detalladas. Cualquiera sea la amplitud o la restricción que otorguemos a la definición, de todos modos ella será más o menos útil, cómoda o incómoda, según el caso, pero no verdadera o falsa. Por ello las palabras no tienen otro significado que el que se las da por quien las usa o por las convenciones lingüísticas de la comunidad. No hay, por lo tanto, significados intrínsecos, verdaderos o reales, al margen de toda estipulación expresa o uso lingüístico aceptado. Lo mismo vale, desde luego, para toda la ciencia y no solo para el lenguaje científico. Nuevamente, en palabras de Popper, la ciencia nunca persigue la ilusoria meta de que las respuestas sean definitivas ni siquiera probables. Antes bien, la de descubrir incesantemente problemas nuevos, más profundos y más generales, y de sujetar nuestras respuestas, siempre provisionales, a contrastaciones constantemente renovadas y cada vez más rigurosas. En la lógica de la ciencia que he bosquejado es posible evitar el empleo de los conceptos de verdadero y falso. No es menester que digamos que una teoría es falsa, sino solamente que la contradice cierto conjunto de enunciados básicos aceptados. Por consiguiente, la corroboración no es un valor veritativo. Como dice Carrió, concordantemente, las clasificaciones no son verdaderas ni falsas, son serviciales o inútiles, sirven o no sirven. Sus ventajas o desventajas están supeditadas al interés que guía a quien las formula y a su fecundidad para presentar un campo de conocimiento de una manera más fácilmente comprensible o más rica en consecuencias prácticas deseables. En palabras del mismo autor, siempre hay múltiples maneras de agrupar o clasificar un campo de relaciones o de fenómenos.
El criterio para decidirse por una de ellas no está dado sino por consideraciones de conveniencia científica, didáctica o práctica. ¿Sí? Sobre todo didáctica, digo yo, agrego. Decidirse por una clasificación no es como preferir un mapa fiel a uno que no lo es. Es más bien como optar por un sistema métrico decimal frente al sistema de medición de los ingleses. Esto me hace recorrer la teoría general del derecho con Diana Cañal, camarista foro laboral. La genia, la bestia. Pero no importa. No, muchas cosas para decir, pero sigamos, así finalizamos de vuelta a la hora. Lo expuesto tiene por finalidad quitar dogmatismo a las discusiones sobre definiciones y clasificaciones y centrar el análisis y discusión sobre el régimen jurídico concreto que habrá de regir cada institución. Este régimen y su interpretación es lo que importa, no las definiciones y clasificaciones que a su respecto hagamos, o a menos que ellas lleven a confusión o sean un intento de sacrificar la libertad frente al poder. A menos que ellas lleven a confusión o sean un intento de sacrificar la libertad frente al poder. Clasificaciones sin demostrable valor de utilidad o conveniencia, que no explican nada operativo del sistema jurídico, sino que exponen dogmáticamente supuestas esencias inmutables, son no solamente incomprensibles, sino además dañosas. El perjuicio que causan es el tiempo que hacen perder al desprevenido lector de buena fe que quiere entenderlas o debe estudiarlas. Ante cada clasificación que lea, pregúntese el lector, ¿para qué sirve? ¿Sí? ¿Para qué sirve? Y si la respuesta no es satisfactoria, siga su camino por otro rumbo. Que el mundo del conocimiento es demasiado amplio como para tomar caminos sin salida. Que el mundo del conocimiento es demasiado amplio como para tomar caminos sin salida. Creo que me adelanté un par de capítulos, pero bueno, ahora lo reviso. Ese es el sexto. Vamos, Julia.